¿Qué tal? Dios me los bendiga, mis apreciados hermanos, un saludo cordial para todos. Y todas las personas que están y que se encuentran conectadas a en este instante por el Facebook, le damos la bienvenida a todos los hermanos. Quiero enviarles saludos, apenas sin compartir el mensaje. A las 6:15 les dije que íbamos a transmitir por Facebook Live. Nos enviaron saludos desde Brasil, nuestra hermana Cris Enza y nuestro hermano Johncito. Están conectados a esta hora. Nuestra hermana Noresi de Perú nos envía saludos. Y muchas personas que en este momento se encuentran conectadas en la noche de hoy. Amén. Hoy vamos a tocar un tema un poquito complicado. Vamos a hablar sobre el tema creación, caída y rebelión de Satanás. Pero para que ustedes, los que están en el Facebook, no me vayan a crucificar y me vayan a decir, es que la predicación de la palabra es para hablar de Jesucristo y de su obra expiatoria, y estoy de acuerdo con eso. Hay que hablar de Jesucristo, evidentemente. Y el mensaje de hoy es cristocéntrico. Así que quédese conmigo hasta el final, porque en esta noche vamos a darle toda la gloria y toda la honra a quien se lo merece. Amén. ¿Damos gloria a Dios por eso? Amén. Ok. Los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme a Ezequiel capítulo 28. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, dile al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, tu corazón se enardeció y dijiste, yo soy un Dios, y estoy sentado en el trono de Dios, y en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que no te sea oculto? Con tu sabiduría y prudencia has adquirido riquezas, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha que enaltecido ese verso. Dice el versículo 11: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Es importante que noten estas dos palabras porque también la vamos a repetir mucho: sabiduría y hermosura. En Edén y en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, ¿sí? Topacio, aspe, crisólito, perlo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas fueron preparadas para el día de tu creación. Versículo 14: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras, te paseabas. Versículo 15: perfecto eras, ¿en qué? En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿A qué? A causa de tu hermosura. ¿Y corrompiste tu qué? A causa de qué? De tu esplendor. Yo te arrojé por la tierra delante de los reyes y te pondré por espectáculo. Amén. Ezequiel capítulo 28 habla del rey de Tiro. Tiro es una región bastante pagana donde hay un rey que gobernaba y se enalteció su corazón y se creyó un Dios. Ahora, Ezequiel, que escribe al rey de Tiro, da una profecía que tiene que ver con el anticristo que se presentará. Aunque el evangelista San Juan, cuando escribe su carta, presenta muchos anticristos, muchísimos anticristos, y anticristo es aquel que niega la humanidad de Jesús. Sin embargo, hay dos características que tiene que tener ese personaje en la profecía bíblica de Ezequiel para que sea un anticristo. Por eso el escritor Ezequiel describe a dos gobernantes.
al gobernante político y al gobernante religioso. Entonces, las dos características son las siguientes. Primero, el anticristo se tiene que oponer a todo lo que es Dios. Y segundo, tiene que imitar todo lo que hizo Jesús o lo que hizo Dios. Entonces, esas dos cosas. Por eso tiene que hablar de un gobernador y una persona que maneje el aspecto religioso, la bestia y el falso profeta. Sin embargo, Ezequiel va mucho más allá. Y en vez de presentar al rey de Tiro, entonces que tipifica al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque el rey de Tiro es el dueño, entre comillas, del mundo ese entonces. Entonces lo que hace Ezequiel es ir más allá a través de la palabra de Dios y hablar del gobernante del mundo directamente. ¿Qué quieres? Que es Satanás. Cuando la Biblia habla de la palabra mundo, no está hablando de la parte geográfica que ahí concierne, sino del sistema de vida que ejerce Satanás para llevar a las personas a la perdición eterna. Y el evangelista San Juan lo describe bajo tres características: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas en conjunto forman lo que nosotros llamamos mundo. ¿Hasta ahí me siguen? Mundo. Entonces, Ezequiel presenta a el malvado, al que tiene usurpado una posición que no le corresponde, tomando señorío sobre el mundo. ¿Quién es? Satanás. ¿Se apropió de qué? De los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Cuando Satanás se presenta ante Jesús en el desierto, le ofreció esas tres cositas. Le dijo: ¿tienes hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Deseo de qué? De la carne. Y le mostró deseo, y estas cosas te daré, deseo de vanagloria de la vida. Ahí están mezcladas. Ok. Ahora, para saber entonces cómo fue creado, porque se llamaba luz bella, que significa luz bella, tendremos que ir al principio de todas las cosas, ¿sí o no? Al principio. Y si vamos al principio de todas las cosas, ¿qué encontramos? ¿A quién encontramos? A Dios y nadie más. Está solo Dios en su orden hipostático trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo, Él solo. Pero Dios decide crear, voluntariamente decide crear. Entonces empieza a crear el vasto universo, los planetas y todo lindo. Dentro de esa creación va a crear unos ángeles, que sirvan para glorificar el nombre de Dios. Ángeles, ¿ok? Porque en el cielo no hay ángelas, ¿sí? O sea, los ángeles son asexuales, no se multiplican. Ángeles. Entonces, dentro de esa calidad de ángeles, Dios le dio una especie de jerarquía. Esta mañana hablaba con Kaki, con Blas, y me decía la jerarquía. Entonces, está el ángel, el arcángel, el querubín, el serafín, perdón, y el querubín. El querubín, que es el cargo más alto angelicalmente hablando. ¿Quién lo tenía? Luzbel. Luzbel era el encargado de la sinfónica para Dios. Era el que manejaba esa sinfonía para adorar a Dios. Eso hacía Luzbel. Para eso fue creado. Si usted dio la Biblia conmigo, se dio cuenta que tú fuiste creado entre tamborines, entre flautas. Esa es la función de él. Para eso fue creado. Y le dio un poder diferente a los demás. Dice que fue colocado en el santo monte de Dios. Le dio inteligencia y le dio sabiduría, que son dos cosas totalmente diferentes. La inteligencia es la capacidad de conocimiento que una persona puede tener en su mente. Eso es una persona inteligente, lo que ha almacenado en su mente. Por ejemplo, un ladrón tiene que ser inteligente, porque para robarse un banco, un bruto no es capaz de hacerlo, porque para persuadirle a los guardias, si es que los va a señorar. Entonces, pero cuando roba, ¿qué está diciendo? Cuando roba, ¿qué está diciendo? Que le hace falta sabiduría. Entonces, la inteligencia es la capacidad de conocimiento que una persona tiene en su mente, y la sabiduría es el arte que nos enseña a aplicar esos conocimientos. Hasta ahí me siguen. Alguien puede ser inteligente, pero no puede ser sabio. Es aplicar lo que tiene en su corazón. Entonces, Luzbel tenía inteligencia y tenía sabiduría. Es decir, cómo aplicar ese conocimiento. Entonces, era colocado en el santo monte de Dios, dirigía todas las cositas. Surge una pregunta entonces, que yo no sé si usted se la ha hecho. Si Dios es bueno, ¿por qué creó al diablo? ¿Usted ha escuchado la pregunta? Si Dios es bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? Si Dios es bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, ¿por qué creó al diablo? O sea, porque me han preguntado,
que Dios siendo bueno, si Dios siendo bueno va a creer el diablo. Quiero decirle que Dios no hizo un ser infernal, Dios no hizo un ser malvado. Si usted lee el pasaje conmigo en el capítulo 15, dice: perfecto eras en tu creación. Perfecto, Juan. No tenía ningún defecto. Perfecto. Pero la pregunta es: ¿cómo algo bueno se vuelve malo? Entonces, Dios no creó una cosa mala. Es como una cosa que es buena se vuelve mala. Entonces ahí donde hay un fuego de palabras que dice: pero bueno, por Dios, ¿qué pasó aquí? Si tiene sabiduría, si tiene inteligencia, dice: acabado de hermosura, era lindísimo, era supremamente atractivo, bellísimo. ¿Cómo que una persona que tiene belleza, que tiene inteligencia, que tiene sabiduría, que tiene todo se vuelve malo? O sea, ¿cómo hace ese cambio que no lo podemos explicar en ocasiones? Cuando me pregunta: bueno, ¿y por qué Dios siendo bueno, por qué hizo al diablo? Entonces, lo que pasa aquí, si usted dio el pasaje conmigo, se dieron cuenta que él corrompió su sabiduría y se enalteció por su hermosura. Entonces, lo primero que hace es que se afecta en su... Vamos a mirar entonces la caída ahora. Segundo punto. Primero dice que su belleza. Vamos a mirar el versículo, si están conmigo, los que puedan hacerlo para... El versículo 15, o mejor, el 16. Dice: a causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Verso 17. Se enalteció ¿qué? Tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Entonces, paremos al tantico. ¿Ustedes creen que una persona que sea hermosa, linda, se puede enaltecer? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Una persona que sea extremadamente atractivo o atractiva, hablemos por ejemplo el hombre que sea muy atractivo, puede jugar con los sentimientos de una mujer, al saber de que muchas mujeres lo buscan, porque es lindo, porque es atractivo, y se aprovecha de esa condición física. O una mujer, por ser tan hermosa y linda, entonces, como dijo alguien por ahí, se cree la última Coca-Cola del desierto y puede tener muchos hombres aquí y aprovecharse para quitarles el dinero o jugar con los sentimientos de ellos. Por eso nos encontramos una sociedad que ha perdido los valores, una sociedad que ha hecho daño. El valor moral de la sociedad se ha perdido precisamente porque se ha mal utilizado la hermosura que Dios les ha dado. Imagínense que en la Biblia encontramos un personaje tan hermoso que dice la Biblia que era tan lindo, no tenía defecto desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. ¿Saben de quién hablo? De Absalón. Tenía una cabellera tan frondosa, tan larga, que pesaba 2 kilogramos. Larga, hermosísima. Pero la misma belleza que le produjo su cabellera lo llevó a la misma muerte. ¿Cómo les parece? Un día, mientras subía en su caballo, la cabellera se le quedó incrustada sobre una rama y quedó colgando como un pémpano, ¿cómo se llama? Dando vueltas. Péndulo, así quedó colgando. Llegaron sus enemigos, lo vieron colgando y dijeron: bueno, vamos a matarlo, le quitaron la vida. O sea, la belleza que tenía le hizo daño. Entonces, ¿qué pasa con los bellos? Ayúdenme. Un día, pues como es muy lindo, un día se vio con un espejo en el cielo. Bueno, en el cielo no hay espejo, pero imagínense. Entonces se vio lindo a sí mismo y le pasó como un hombre italiano llamado Narciso. ¿Se acuerdan? Que se creía tan lindo que se enamoró del mismo. Narciso no tuvo mujeres. Él besaba el espejo y decía que era tan lindo que ninguna mujer se merecía su belleza. Entonces, eso le pasó a Satanás. Satanás le mira, vamos a decirle a Lumber porque hasta el momento llamaba a Lumber. Mira el espejo, se ve tan lindo y se quiere besar a sí mismo. Ahora, escúcheme. Cuando una persona, al creerse superior, lindo y hermoso, mira, ¿qué pierde? Lumber quita la mirada de Dios. Y la mirada de Dios era la que le producía su belleza. Hasta ahí me siguen. Entonces, cuando una persona quita la mirada de Dios, ¿qué pierde? Ayúdenme. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando una persona quita la mirada de Dios, pierde la fe. Así es sencillo. Por eso
eso la Biblia dice que Pedro negó al Señor porque lo seguía de lejos y ya le había quitado todo contacto visual y producto de eso le hizo fácil negarlo. Entonces cuando Luzbel se mira a sí mismo, quita la mirada y pierde la fe. Entonces ahí empieza a bajar progresivamente. Luego dice: a causa de tu sabiduría corrompiste tu corazón. Entonces, ¿qué hizo? La sabiduría se corrompió. Cuando una persona pierde la sabiduría, ¿qué pierde? Según Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando una persona pierde la sabiduría, pierde el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Ya no lo respeta. Si ya no lo respetó, entonces ¿qué hizo él? Luzbel malutilizó lo que Dios le había dado, pero lo que Dios le había dado era bueno, solo que él lo malutilizó. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios creó la ley de la gravedad? Y a propósito, ¿qué es la ley de la gravedad? La ley de la gravedad es lo que hace, ¿no?, que todos los polos o masas sean tomados y vuelvan a su estado normal. Entonces, si yo suelto las gafas, va a actuar la ley de la gravedad y se van a caer, ¿verdad? Dicen que fue Isaac Newton el que logró destruirla, pero fue Dios el que la creó. Sí, la ley de la gravedad. Si no hubiera ley de la gravedad, les voy a contar una cosa, no voy a predicar esta noche. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los más flaquitos estuviéramos más arriba, los más bonitos aquí. Fuera un desorden total. Pero gracias a Dios por la ley de la gravedad, porque podemos hablar todos cómodos y tranquilos. Estaré yo, que soy un poco delgado, más arriba, otros aquí, otros allá, un desorden total. Pero gracias a Dios por la ley de la gravedad. Pero ¿qué pasa si yo mal utilizo la ley de la gravedad? Por ejemplo, me voy para el edificio más grande de Guatemala, ¿cómo se llama? Bueno, digamos el edificio de la vivienda, ahí en la 35. Yo me subo al edificio de la vivienda y estoy en el último piso, creo que tiene como 17 o 20 pisos. Cuando estoy en el último piso, se me antoja caminar en el aire. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a caminar en la azotea y quiero caminar en el aire porque yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué pasa? La ley de la gravedad va a actuar. Entonces, me van a tener que recoger a cucharadas. Entonces yo llego al cielo y llego bravo. Señor, ¿usted por qué creó la ley de la gravedad? Si usted no la hubiera creado, yo no me hubiera matado. Pero porque usted la creó, vea, aquí estoy muerto. ¿Qué me va a decir Dios? Yo no tengo la culpa que usted ha mal utilizado una cosa buena en malo. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Porque se comienza Satanás, mal utilizó su hermosura, su belleza y corrompió su sabiduría. Entonces perdió todo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Fue arrojado del santo monte de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cayó. Lo tercero es la rebelión. O sea, no se arrepiente. Surge una pregunta. Ahí me la han hecho, no sé si ustedes se la han hecho alguna vez. Y la pregunta es la siguiente: si Dios tiene poder, ¿por qué no destruye al diablo? ¿La han escuchado alguna vez? Si Dios tiene poder, ¿por qué no destruye al diablo? Bueno, si fuera por mí, me gustaría que lo destruyera, que lo tomara de un cacho. Si es que tiene cachos, porque algunos lo imaginan así, y lo estrellen contra el monte Ararat o Everest, ¡pah! Y se acaban las tentaciones y los problemas, vamos todo el mundo para el cielo. Pero ¿por qué Dios no destruyó al diablo cuando éste se rebeló? ¿Por qué? Bueno, hay tres cositas para los que están anotando. La primera, porque Dios no es ventajista. ¿Por qué? Porque por muy malo que sea Satanás, fue creado. Y Dios es creador. Entonces, un creador con alguien que fue creado, pues imagínense. Eso es como una hormiguita con un elefante, lo va a pulverizar. Y Dios no es ventajista. Dios lo va a enfrentar en igualdad de condiciones. Segundo, porque ¿por qué no va a destruir? Porque se rebeló. Es decir, que si una persona no quiere seguir al Señor, entonces automáticamente el Señor le quita la vida, no tiene sentido. Entonces Dios deja que la persona voluntariamente escoja a quién le va a servir. ¿A quién le va a servir? Dios deja que voluntariamente una persona puede hacer tres cosas
en referencia a la palabra de Dios. La primera, si quiere léala, si quiere léala, y si no quiere no la lea nunca. No por eso Dios le va a castigar, jamás. Hay gente que no lee la Biblia nunca, y pues son cristianos, la tienen ahí. Segundo, si quiere, puede hacer con la Biblia lo que quiera. De hecho puede quemarla, romperla. Cuando lleva a la cárcel a compartir la palabra, el Nuevo Testamento, los reos metían el Nuevo Testamento para el papel y armarse de su droga. O sea, pueden hacer lo que quieran, pueden quemarla, pueden rechazar a quienes les predique la palabra, eso lo pueden hacer. Pero lo tercero, quiera o no quiera, lo tienen que hacer. ¿Cuál es? Presentarse algún día ante la presencia de Dios para ser juzgados. Esa es la tercera. Entonces, ¿qué pasa aquí, mis estimados hermanos? ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Alabado, un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, Dios deja que voluntariamente la persona siga. Si ustedes han venido esta noche a la iglesia, han venido voluntariamente, porque el Espíritu Santo les inquietó a congregarse, porque podían quedarse viendo el partido de fútbol. De hecho, muchos se quedaron viendo el partido de fútbol. Escogieron voluntariamente qué hacer. Ahora, ¿Dios los va a castigar por eso? No, de ninguna manera. Pueden hacerlo. Tenían ante ellos la presencia de Dios o un partido de fútbol y escogieron el partido de fútbol. Pero ustedes escogieron venir a la iglesia. Eso es voluntario. Y lo tercero es que el Señor le va a demostrar, entre comillas demostrar, al diablo que se equivocó en rebelarse contra él. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 18, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Romanos 1, 18. Entonces Dios le va a demostrar que se equivocó en rebelarse contra él. Que hay personas que voluntariamente le pueden seguir sin que haya presión. Por ejemplo, usted vino esta noche sin que nosotros tuviéramos un arma. Imagínese, yo me dio una pistola, bueno, congréguese. No, vino voluntariamente porque quiere glorificar a Dios. ¿Qué hace el Señor? Entonces, inmediatamente hace algo. Quita la mirada del vasto universo, lo que Él creó. Mira un planeta que está desordenado y vacío. Y en ese planeta que está desordenado y vacío, va a crear un ser que va a seguir a Dios voluntariamente, sin presión alguna. Y le va a demostrar al diablo que se equivocó en rebelarse contra Dios. Ahí va a ser. Entonces toma a Adán y Eva y los levanta y les da vida y empiezan a vivir. Ellos van a seguir haciendo, porque Dios puede crear robots y decir: venga por acá, Adán y Eva, hagan aquí, díganme aquí quieren. Usted me va a hacer caso a mí y no a Satanás. Si él le dice algo, usted no me le escucha nada, solo a mí, pero Dios deja que escoja voluntariamente. Ustedes saben la historia, Satanás tomando la posición de una serpiente engaña y entonces dañó la creación inmediatamente, hizo facto. ¿Qué hace entonces Dios? Bueno, dañó arriba y dañó abajo. Venga para acá. Entonces va a dar un dictamen a los tres. Primero, a la mujer: tú con dolor parirás y tendrás no sé qué, y en fin, con dolor sufrirás. Al hombre le dice: tú volverás al polvo donde fuiste tomado. Tendrás que trabajar y con el suelo de tu frente, espinos y escardos te producirá la tierra. Pero se va donde la serpiente, se venga para acá. Tú le diste en el calcañar, o sea, en la parte del talón, pero de la simiente de la mujer saldrá el que te va a herir en la cabeza, o sea, te va a destruir. De la simiente de la mujer, es del nacimiento, de lo que viene de manera natural y humana. Nacerá y va a enfrentar a Satanás en igualdad de condiciones, como hombre y como humano. ¿Cómo le parece? No lo destruye, lo deja que actúa voluntariamente al hombre, pero lo va a enfrentar en igualdad de condiciones. Entonces viene Jesús. Y Jesús, ¿por qué?
Porque había tres condiciones que pedía Satanás para que la raza humana fuera rescatada. Tres. Lo primero que tenía que hacer el hombre era vivir en santidad. Cualquier hombre que quisiera rescatar a la raza humana del pecado tenía que vivir en santidad. Segundo, tenía que guardar la palabra. Y tercero, morir siendo santo. Entonces, en Adán, o en Eva, perdón, van a ser el niño que va a enfrentar a Satanás en igualdad de condiciones. ¿Qué hace entonces? Satanás le quita la vida a Abel, que en Abel vendría la genealogía. Y viene Enoc, pero Dios ve la santidad de Enoc, entonces es traspuesto, se lo lleva para el reino de los cielos. Y Dios mira y parece que no hay ninguno. Hablo de Génesis capítulo 6. No hay un solo hombre que pueda rescatar al hombre del pecado. No hay ni uno. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos encontramos con el versículo más triste que tiene la Biblia. El Señor se arrepintió de haber creado la raza humana. Génesis capítulo 6. Entonces, ¿sabe qué hace? Va a raer de la tierra a todo ser humano. Va a destruirlo. Pero cuando lo va a hacer, se da cuenta que hay un hombre que hay medio santo llamado Noé. Dice, bueno, en él voy a llevar entonces la genealogía donde vendrá el Mesías que enfrentará a Satanás. Entonces destruye todo y guarda y preserva a Adán junto con su esposa, sus hijos y toda su familia, un total de 8 personas. ¿Hasta ahí me siguen? Pero ¿qué es lo primero que hace Noé cuando sale del arca? Ayúdenme, ¿qué fue lo primero que hizo? Se metió una borrachera. Oiga, era lo más santo de esa época y le gustaba el asunto. ¿Cómo era otra gente, no? Esa gente del tribunal tuvo que ser bien mala. Entonces, el Noé va a llevar a cabo un plan. No, ustedes saben, no les voy a contar toda la Biblia porque no estoy usando chip. Voy a correr un poquitico, porque viene Noé, viene Abraham viene Isaac viene Jacob los patriarcas. Pero no hay un solo hombre que mantenga la santidad exacta. No hay ni uno. Hasta que de pronto hay un silencio sepulcral en el cielo. Viene la profecía de Isaías en el capítulo 1, en el capítulo 6, donde Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? ¿Y qué dice Isaías? Heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Y que entonces Jesús viene, toca la tierra. La Biblia dice en San Juan 1:1, dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre. Entonces Jesucristo viene a enfrentarlo en igualdad de condiciones. ¿Cómo les parece? Jesucristo pisó la tierra. El hombre más santo y más perfecto que ha pisado la tierra, Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Alabado sea Dios. Entonces llegó a la tierra. Llegó a la tierra. Ahora sí, Jesús está aquí y lo va a enfrentar. ¿Cómo lo vence? ¿Cómo lo vence Jesús? ¿Cómo lo vence? Con 3 cositas. 3. Lo primero, yo les dije que tenía que ser santo, ¿verdad? Pues Jesús fue santo. Jesús nunca pecó. Aunque por ahí presentan una película que pecó, no. Jesús nunca pecó. Se guardó. Dice, el que no conoció pecado. O sea, Jesús fue santo, 3 veces santo. Se conservó. Lo segundo que hace es que guardó la palabra. Tenía que guardar la palabra. Cuando Jesús era tentado, citaba la palabra. Decía, escrito está, la palabra que os hablo, la palabra que os digo. Siempre la palabra, o sea, el verbo, la palabra. Ustedes saben que gramaticalmente hablando, el verbo lo que le ha sentido la oración, ¿cierto que sí? Una oración sin verbo, pues no oración. Imagínense conjugar una oración sin verbo. Digamos, por ejemplo, yo digo, hermanos, yo a casa. Usted me dirá, bueno, usted está hablando como Tarzán. Pero yo digo, hermanos, yo voy a casa. Ahora sí lo entiendo. Está utilizando un verbo y le está dando sentido a la oración. Entonces, Jesús tiene el verbo. Si una persona no tiene el verbo en su corazón, no tiene sentido la vida. No la tienen. Los que hoy se están divirtiendo mañana en la mañana pueden estar tristes y aburridos. Pero el que tiene a Jesucristo tiene alegría perpetua.
A pesar de los inconvenientes y la lucha, puede vivir contento porque Dios está con él. Esa es la diferencia. Entonces guardó el Señor la palabra. Y lo tercero, murió. Y ahí está el cuento, tenía que morir. Santo y morir. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos entrelazados entre el pecado. Entonces no se podía rescatar una persona. ¿Por qué? Porque ya estaba en pecado. Tenían que no hubiese pecado como el Cordero Inmaculado para que muriera por nosotros. Y Jesús no pecó y murió. Ahora, cuando Jesús muere, hay una alegría. Satanás dijo, bueno, aquí ya murió y se acabó esto. Pero lo que no sabía era que iba a resucitar. Y cuando Jesús resucita, le quita las llaves al que tenía el imperio de la muerte, ese Satanás, y nos lo entrega a nosotros. Es decir, nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar porque Jesús resucitó y fue primicia de los que van a dormir con él. Así que si usted tiene un familiar que se murió, no se preocupe, va a resucitar porque Jesús venció la muerte. Históricamente sabemos que Jesús venció la muerte. Bíblicamente, ni más que así. Por eso Jesús nos da un ejemplo cuando levanta a Lázaro. Le dice, lo llama por el nombre, Lázaro, ven fuera. Lo conocía. Y lo levantó. Entonces Jesús lo venció, resucitando de los muertos. Así que si tiene un familiar que hace rato murió, algún día nos encontraremos con él. Yo sé que al final del camino, como dice el rabino, nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces el Señor lo venció. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo lo vencemos nosotros? ¿Cómo lo vencemos nosotros? Con la fe. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice cómo lo vamos a vencer. Sin embargo, usted simplemente anótelo, yo le voy a decir. Nosotros lo vencemos también por tres cositas. La primera, por la palabra. Esta es la carta que tenemos nosotros para enfrentar, para mostrarles la palabra. El cristiano debe saber y tener la palabra en su corazón, el verbo. Esto es lo que le da sentido al creyente, la palabra. Si una persona no lee la Biblia, no tiene conocimiento de lo que Dios tiene para él. Y es evidente y es una presa, es una víctima de aquellos que ultrajan la palabra, las herejías, y pueden ser engañados. Por eso es importante que se lea y se estudie la Biblia. Nosotros lo vencemos por la palabra. Segundo, lo vencemos por el testimonio. Por el testimonio. El testimonio de un cristiano es como un vaso de agua en un vaso de cristal. ¿Me permite dar la palabra? Gracias. Aquí está. Así está un creyente, para los que me están mirando a través del internet. Ustedes ven el agua blanca, limpia, transparente. Cuando el creyente llega al Señor, puede que traiga muchas imperfecciones producto de su pecado. O sea, el agua está porosa. Pero la sangre preciosa de Jesús, según Efesios 1:7, nos limpia de todo pecado. Así que el agua queda completamente cristalina y blanca. Queda así. Este es un cristiano totalmente transformado y cambiado. Así está. El testimonio de un cristiano es así. Por eso la Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Así está. Pero, por favor, cuando el cristiano se entrega a los placeres de la vida mundanas, cuando vaya a hacer lo malo, cuando empieza a robar, a hacer daño, a sacar feo y no pagar, es como si este vaso de agua, ¿sí?, fuese rociado en un charco lleno de agua sucia, putrefacta, donde navega lo vil, lo sucio, lo que no sirve. Ya el testimonio se manchó y ya no se puede volver a recoger el agua. Su testimonio se habrá manchado. Así es. Hay muchos. Gracias, hermanito. Hay muchos malos testimonios. Hay mucha gente que ha hecho daño. Hay mucha gente que no se congrega porque dice, a esa iglesia no voy porque aquel lo vi haciendo esto, haciendo aquello. Muchos malos testimonios. Pero por favor, hermano, usted no. Usted es diferente. El Señor confía en usted.
y sabe que podemos dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros le damos la razón a quien le servimos. ¿Por qué? Porque a todos voluntariamente. El que quiso congregarse hoy se congregó, y el que no quiso, pues no se congrega. ¿Cuál es el problema? Nosotros le damos la gloria a quien le servimos. No digas soy cristiano, demuestre que es cristiano. Ahí me mandaron a cobrar un cheque al banco hace mucho rato. El cheque estaba por 110,000 pesos. Gloria a Dios, 110,000. Entonces, ok, hago la fila. La muchacha estaba un poquito como malhumorada, una fila tremenda. Era como las 2 de la tarde y el bendito aire acondicionado como que se había dañado. Y se sentía el bochorno, o sea. Yo llego a la caja y entrego el cheque por 110,000 pesitos. Y me voy a sentir contento por esa bendición y ofrenda que me mandaron, ¿o no? Me quedo ahí y la muchacha empieza a contar. Billetes de 50. Me cuenta 4, 5, 6, 7. Yo digo, ¿esto qué es esta bendición? Y me entrega. Y claro, yo lo cuento ahí, porque me dice, cuéntalo ahí. Yo cuento y hay 1,100,000 pesos. Se equivocó por un celito y grande. Le cuento una cosa, me dieron ganas de irme. Ya tengo la plata. Tengo la plata y de hecho ya le toca el turno al otro. Y yo creo que el problema no es mío. Yo no estoy robando nada, yo me voy. Si me llaman, digo, qué pena, yo no sé, está el cheque. O sea, tengo muchas excusas, ¿o no? De hecho, después de que salga del banco, no creo que me encuentre ni en pintura. O sea, se me pasaron por la mente muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y no crean que soy tan santo como ustedes creen, pero sí me quise llevar la platica. Yo dije, qué bendición, me dieron de más. Cuando yo voy saliendo, el muchacho sigue, cuando yo doy como unos 4 o 5 pasos, entonces me pasó por la mente, le toca pagar a la muchacha, la van a botar. Sí, la botan, o no sé cómo harán. Entonces yo me devuelvo y le digo, señorita, disculpe, se equivocó. Y ella se quita la caja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted me dio de más. Mire el cheque. Y se ponga nervioso. Y yo, ay, sí, qué pena. Me quitó toda la plata. Me dio un billete de 50 y un billetito de 10. Me despidió. Gracias. Me hubiera tocado pagarlo, me dijo así. Entonces, un flaco que está por ahí detrás mío. Digo, uy, este tipo sí es bobo. Entonces yo, claro, para no quedar avergonzado como vos, entonces levanté la voz. Y dije, ¿sabe por qué devolví la plata? Porque yo soy cristiano evangélico. Y listo. ¿Sí o no? Y quedé bien antes de quedar mal. Entonces, tenemos la oportunidad de dar la gloria a quien le servimos. Usted puede ser cristiano, pero a quien le servimos le damos la gloria, ¿o no? Entonces, el testimonio. Y por último, nosotros estamos de pie gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. ¿Qué tenemos que hacer? Estar conectados siempre con el Señor y vivir con Él para siempre. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Debemos guardar la salvación que un día fue entregada y perseverar hasta el fin. No es el que empieza, sino el que logra terminar. Mucha gente empezó conmigo en la iglesia, pero en el camino se fueron quedando. Mucha gente salió de Egipto para llegar a la tierra prometida, pero la gente que salió de Egipto no fue la misma que entró a la tierra prometida. Se fueron quedando en el desierto y Moisés comenzó a quedar solo, pero otra gente se unía y al fin y al cabo lograron terminar. Así que la vida continúa. Ojalá hoy ustedes que estén conmigo podamos terminar con éxito nuestra labor emprendida hasta que un día el Señor o nos lleve o nos vamos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos esta noche? Así que el enemigo fue vencido. Ustedes ya aprendimos rápido. El enemigo fue vencido a través de la muerte de Jesús. Y nosotros lo vencemos guardándonos hasta el final. Creo que está claro. Alabado sea Dios. Vamos.